Ajá, sí, exacto, exacto, es eso, es eso. Pero vamos a plantearlo aquí. Sería aquí esta fuerza, tenemos esta par de fuerzas. Sabemos que para decir que tenemos un par de fuerzas se debe cumplir con las condiciones que mencionábamos. Que tenga la misma magnitud, entonces esta fuerza va a tener la misma magnitud que esta fuerza, que tengan direcciones contrarias, ahí lo tenemos ya presente, y que estén separadas de forma paralela y se cumple. Entonces nosotros ya con eso podemos aplicar simplemente la expresión fuerza por distancia, ya conocemos el momento, ya conocemos la distancia, queremos conocer la fuerza. Ya sabemos que solamente tomamos una fuerza y esta distancia y ya podemos calcular el momento a partir de un par de fuerzas iguales. Entonces lo único que hacemos es despejar, tendríamos momento sobre distancia, en este caso tenemos 150 libras pulgadas sobre la distancia que son 3 pulgadas y como comenta su compañero ya llevando a cabo la operación pues nos da 50 libras. Entonces la magnitud de cada una de estas fuerzas va a ser de 50, la que nos va a generar la magnitud de momento que ahí tenemos presente, que es de 150 libras pulgada. Entonces este ejercicio pues realmente resultó muy sencillo, ya tenemos como que una referencia más para en algún caso que nos pida determinar la magnitud de la fuerza del par de fuerzas que generan un determinado momento, pues así se resuelve, está muy sencillo, no nos genera mayor complicación el resolver esto. Bien, no sé si hasta aquí tengan alguna pregunta o comentario, muchachos. Ok, bien, entonces aquí ya vamos a entrar a una idea de a partir de una fuerza o de un momento poder representar en un sistema complejo un sistema equivalente. Bien, es más o menos a lo que vamos ya con el siguiente tema, dice reducción de un sistema de fuerzas. Entonces lo que nosotros vamos a tener, como les comentaba, es un conjunto de fuerzas, un conjunto de momentos en el cual nosotros podemos representar solamente una fuerza y un momento a partir de esos conjuntos. Podemos también aprovechar esa reducción eh, para poder determinar con base a lo que nos pide en el ejercicio y con base a los puntos en específico que nos pide el ejercicio, podemos hacer determinados cálculos o determinadas reducciones. Entonces, aquí su nombre pues es muy claro, ¿no? Reducción de un sistema de fuerzas. Vamos a partir de un conjunto de fuerzas y a partir de un conjunto de momentos, como lo tenemos aquí. Aquí en la figura tenemos el conjunto de fuerzas. Esas fuerzas pues obviamente van a generar un conjunto de momentos. Y a partir de estos dos conjuntos podemos representar una sola fuerza y un solo momento en un punto en específico. Pero pues eso es muy sencillo, dices, pues para el conjunto de fuerzas reducirlo, pues saco la resultante. Para el conjunto de momentos, pues simplemente sumo todos los momentos. Pero va a haber ciertas condiciones que nos pidan los ejercicios o los sistemas donde involucre determinar o representar una sola fuerza en un punto en específico, pero que genere la misma magnitud de momento que como tal habíamos obtenido al inicio del ejercicio. Entonces esto resulta muy práctico, el entender bien este tema. Ya tenemos las bases de cómo calcular una sumatoria de fuerzas, ya sabemos, ya hemos trabajado con sumatoria de momentos. Entonces esto nos va a permitir entender muy fácilmente la solución de este tipo de ejercicios. Bien, aquí tenemos este ejemplo. Dice, reemplaza el sistema de fuerza y par que actúa sobre el elemento de la figura por una fuerza y un momento de par equivalentes que actúen en el punto O. Bien, aquí tenemos todas estas fuerzas, tenemos un sistema de fuerzas paralelas. No hemos trabajado mucho con esto, pero pues bien, aquí ya vamos a reforzar bastante ese tipo de sistema de fuerzas y vamos a hacer la aplicación de los conceptos que hemos adquirido aquí desde fuerzas o sumatoria o fuerzas resultantes y momentos. Bien, voy a tomar la figura. Aquí lo que nos pide es representar en una sola fuerza todo el conjunto de fuerzas y en un solo momento el conjunto de momentos generados alrededor de este punto O. Entonces voy a recortar la figura y me voy a una hoja nueva.
Entonces me voy a una hoja nueva. Bien, entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a ver todas las fuerzas involucradas. En este caso tenemos esta de 750, de 500, pero tiene una inclinación, esta de 200 y esta de 200. Bien, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a convertir a su forma cartesiana cada una de las fuerzas para poder obtener la representación resultante. Entonces tenemos que la sumatoria de fuerzas, o más bien vamos a representarlo de la siguiente manera. Perdón. Ups, se me fue esto. Perdón. Perdón, es que se me movió aquí esto. Lo vamos acá. Ahí está, listo. Entonces vamos a hacer, tenemos 4 fuerzas ahí. Vamos a obtener la fuerza resultante, que es fuerza 1, fuerza 2, fuerza 3, fuerza 4. Obviamente eso nos va a dar la fuerza resultante. Otra manera que podemos representar pues, es la sumatoria de fuerzas, pues obviamente nos va a dar la fuerza resultante, todas las fuerzas involucradas ahí. Vamos a trabajar con la representación cartesiana de cada una de las fuerzas. Vamos con esta de 750. Esa fuerza de 750 no tiene componente en X. Entonces vamos a tener componente en Y, pero en X no vamos a tener, entonces va a quedar 0 en Y. Con respecto a Y, esta fuerza va a tener un signo positivo o negativo. Es pregunta. Negativo. Entonces nos va a quedar menos 750 en J. Ya tenemos la primera representación de esta fuerza. Vamos con las de 200, al final dejamos esa de 500. Esta de 200 tiene componente en X. Con base a su dirección va a tener signo positivo o negativo con respecto al eje X. Negativo. Correcto, porque va hacia el lado izquierdo. Entonces vamos a tener menos 200 en Y. En Y no tiene componente, entonces 0 en J. Esta de 200, ¿cómo va a quedar su representación cartesiana de esa fuerza? 200. Los 200 en Y. Correcto, y en J obviamente pues 0. Bien, vamos con esta fuerza inclinada. Voy a poner ahí un pequeño plano cartesiano. Aquí y acá. Nosotros podemos determinar su ángulo, este ángulo θ, para poder determinar sus componentes. Este ángulo θ pues sería tangente a la menos 1 del cateto opuesto. No pongo bien ese menos 1, del cateto opuesto a este pequeño triángulo. Este pequeño triángulo nos va a permitir encontrar ese ángulo. Tenemos cateto opuesto que sería 4, entre el cateto adyacente que sería 3. ¿Cuánto nos da el ángulo, por favor, muchachos? 53.3. Espérame. 53 punto. 13. Gracias. Entonces ya tenemos el ángulo para poder descomponer ese vector. Vamos a hacer la descomposición. Aquí vamos a tener una componente en X que va para acá, la componente en Y que obviamente va a tener esta dirección. Y ya estamos unificando todo el sistema en fuerzas verticales y horizontales. Para la componente en X, pues sabemos que es la fuerza, en este caso serían 500 por el coseno de 53.13. Para la componente en Y, tendríamos 500 seno de 53.13. Entonces vamos a representarla en su forma cartesiana. La componente en X pues va a ser esta que corresponde a la componente unitaria Y. Entonces tendríamos va hacia la derecha, tiene un signo positivo. Entonces sería 500 coseno de 53.13 en Y. La componente en J va hacia arriba, corresponde a la componente en Y, por lo tanto va a tener un signo positivo y sería 500 seno de 53.13 en J. Y haciendo la sumatoria, vamos a obtener la fuerza resultante.
con respecto a I, ¿cuánto nos da en total I? Si sumamos todos los valores de I, ¿cuánto nos daría ese resultado, por favor? 0. ¿Cuánto, perdón? 0. En I tenemos todos estos términos, hay que sumarlos. 300. 300, correcto. 300i. Y ahora en J vamos a sumar todos los términos correspondientes a J. Aquí tenemos menos 750 más 500 seno de 53.13. ¿Cuánto nos daría eso, por favor, muchachos? 1150. 1150. A ver, vamos a ver. Menos 350. Menos Exacto. 349.8. Muy bien, vamos a cerrarlo menos 350J. Bien, aquí ya tenemos la fuerza resultante. Vamos a sacar su ángulo, porque vamos a utilizar su ángulo. Recordamos que es θ igual tangente a la menos 1, la sumatoria de fuerzas en Y sobre la sumatoria de fuerzas en X. Recordamos que esta corresponde a la sumatoria de fuerzas en X y esta corresponde a la sumatoria de fuerzas en Y. Entonces vamos a sustituir para poder obtener el ángulo de esa fuerza resultante. Tenemos que es menos 350 sobre 300. ¿Cuánto nos da, por favor? Nos va a dar un ángulo negativo, pero ahorita vamos a ver por qué nos da el ángulo negativo. A mí me dio menos 49.39. Correcto, menos 49.39 grados y vamos a obtener la magnitud de la fuerza resultante. La fuerza resultante va a ser, recordamos nuevamente, la sumatoria de fuerzas en X al cuadrado más la sumatoria de las fuerzas en Y al cuadrado. En este caso pues sería 300 al cuadrado más menos 350 al cuadrado. Y el resultado de eso le sacamos raíz cuadrada. ¿Cuánto les da, por favor? 460.9. Gracias, .97. Estamos trabajando con newtons, están todas las unidades en newtons, entonces aquí tenemos newtons. Tenemos estos valores, los voy a encerrar con otro color porque nos van a servir todos estos. Y también esta representación cartesiana también nos va a servir. Bien, ¿para qué nos va a servir? Ok, voy a tomar este punto O, lo voy a poner aquí. Está todo el dibujo, ¿no? Pero nada más voy a tomar el punto O y voy a representar la forma cartesiana de la fuerza resultante. Tenemos un valor de 300 positivo en I, entonces voy a representar en I, que sería en esta dirección, ese vector. En J tenemos que tiene un signo negativo, entonces va hacia abajo. Entonces ahí está. Entonces aquí tenemos 300 newtons y aquí tenemos menos 350 newtons. Esto obviamente nos generó un vector resultante, o estas son las componentes del vector resultante. El vector resultante como tal lo tenemos de la siguiente manera. Aquí así. Y ese vector resultante pues tiene una magnitud de 460.97 newtons. El ángulo al cual este vector es de menos 49. Está con signo negativo porque está sobre este cuadrante, o es como si tomáramos esta dirección para representarlo. Al final de cuentas lo que nos interesa pues es la magnitud del ángulo entre la horizontal y ese vector resultante, que en este caso sería de 49.39 grados. Ahí tenemos la representación solamente de la fuerza en este punto O. Ahorita al final lo volvemos a retomar. Nos quedamos con esto. Eso ya es una primer parte del resultado final que hay que obtener. Bien, vamos entonces ahora a calcular la fuerza o los momentos totales que se presentan. Esto que vamos a hacer a continuación les va a servir también para cuando estemos trabajando con el tema de armaduras o estructuras.
Entonces aquí hay que poner también mucha atención para que se nos quede bien ese conocimiento. Entonces voy a tomar este y lo voy a posicionar acá. Me lo voy a mover para acá abajo para tenerlo en orden. Ahí está. Bien, entonces vamos a analizar fuerza por fuerza cómo nos genera el momento. Vamos con esta fuerza de 750. Esta fuerza de 750 con respecto a este punto, ¿qué sentido de momento nos va a generar? ¿Sentido horario o sentido antihorario? Con respecto a este punto, aplicamos, nada más nos concentramos en esta fuerza de 750, va hacia abajo, y con respecto al punto O, hacia dónde va a ser el giro que va a provocar esa fuerza, sentido horario o antihorario. Sería horario, ¿no? Correcto, va a generar este desplazamiento, que va a ser un momento positivo. Bien, vamos ahora con esta fuerza de 500. Con respecto al desplazamiento que tiene... Profe, ¿sí? ¿sería el momento negativo? Ah, sí, perdón. Sí, gracias. Sí, estás correcto, gracias. Gracias por la observación. Listo. Bien, vamos con estas 200. Al final dejamos esa de 500 para poder visualizar correctamente cuál es el sentido que vamos a tener en esa fuerza que vamos a tener inclinada. Vamos con esta de 200. Esta fuerza de 200, esta que está aquí, con respecto a este punto, ¿qué tipo de sentido con respecto al momento va a generar? ¿Sentido horario o antihorario? Pues va a generar este sentido, ¿están de acuerdo? Sentido antihorario. En este caso va a tener un signo positivo. Bien, ahora esta fuerza de 200, esta que tenemos aquí abajo, con respecto al punto O, ¿qué tipo de dirección vamos a tener con respecto al desplazamiento del momento? Horario. Correcto, vamos a tener un sentido antihorario, que también va a corresponder a un signo positivo. Bien, vamos ahora con respecto a esta fuerza. Posiblemente sea un poquito complicado determinar la dirección, pero vamos a tratar de determinarla con respecto a cómo la estamos observando. Ahí, como está esta fuerza de 500 con respecto al punto 1, va a tender a girar hacia sentido antihorario o hacia sentido horario. ¿Horario? Vamos a ver. Supongamos que tenemos la fuerza, esta fuerza, supongamos que tenemos ahí a la mano este tipo de sistema y le aplicamos la fuerza en esa dirección. ¿Hacia dónde creen que tienda a desplazarse más? ¿Hacia arriba o hacia abajo? Hacia arriba. Hacia arriba, ok. Y con base a ese desplazamiento hacia arriba, ya si lo visualizamos como un momento con respecto al punto O, ¿qué dirección de momento va a tener? ¿Sentido horario o sentido antihorario? Sentido antihorario, correcto. Entonces, ahí es donde ya empieza un poquito más con base a ese tipo de análisis que nos permite determinar la dirección del momento, que va a ser un momento positivo. Bien, ¿para qué determinamos estos sentidos? Lo determinamos para ver el signo que le vamos a asignar a cada uno de los momentos para realizar de forma individual la determinación de cada una de estas magnitudes. Bien, vamos a determinar el momento de esta fuerza. Para esto vamos a decir que este es el momento. ¿Sí? ¿Por qué dijo que el de 500 era antihorario? Ah, ok. Fíjate, haz de cuenta, vamos a suponer, sí vamos a imaginarnos. Con respecto a la dirección de esta fuerza, ¿hacia dónde va a tender ir más el sistema? ¿Hacia arriba o hacia abajo? Hacia arriba. Entonces, con respecto a esta suposición que estamos, o esta visualización que estamos planteando, que va a tender el sistema a ir hacia arriba, ¿hacia dónde va a tender a rotar todo el sistema? ¿En sentido antihorario o en sentido horario? Si ya consideramos que la tendencia va a ser hacia arriba, pues obviamente hacia sentido antihorario. ¿Sí ya quedó más claro? Ajá, y eso lo determinó en base a los lados que le marcan aquí de 3 y el de 4. Por eso No. No, la dirección de la fuerza, con base a la dirección de la fuerza. Entonces, mira, de nuevo, rápido.
con base a esta dirección de fuerza, si nos imaginamos el sistema, ¿hacia dónde va a tender con respecto a esta dirección de 500? ¿Hacia arriba o hacia abajo? Oh, sí, hacia arriba. ¿Sale? Entonces ya con respecto a esa dirección que va a tomar, pues ya podemos definir que va a tomar este sentido el momento con respecto al punto O. ¿Sí ya quedó más claro? Sí, profe, ya entendí. Sí, Ok, gracias. correcto. Gracias a ti. Bien, vamos entonces a ir asignándole número a los momentos. Este va a ser el momento 1. Vamos a poner este de acá como momento 2, momento 3 y momento 4. ¿Por qué? Porque vamos a determinar una sumatoria de momentos con respecto al punto O. Ya planteamos todo esto. Obviamente nos va a dar, esa sumatoria pues va a ser la suma de cada uno de esos momentos que tenemos ahí presentes. Perdón, aquí es momento 3 más momento 4. De hecho, aquí en este de 200 lo pudimos, está correcto como lo hicimos de forma individual, pero también pudimos aplicar el concepto de par de fuerzas y solamente sacar un momento en esta dirección. ¿Están de acuerdo? Puede ser de las dos formas en las cuales lo podemos calcular. ¿Sí? Vamos a calcularlo así de forma independiente y posteriormente lo calculamos como si fuera una sola fuerza. Vamos a poner 2, 3 para el siguiente cálculo. Vamos a considerarlo de forma independiente. Entonces vamos a calcular el momento 1, pues como la fuerza está a 90 grados con respecto a la palanca o al elemento que está conectado al punto O, pues simplemente aplicamos fuerza por distancia. Entonces tenemos que en este caso el momento va a generar un signo negativo, lo ponemos aquí, menos fuerza que sería 750 newtons por la distancia con respecto al punto O, que es 1.25 metros. ¿Cuánto nos da esa magnitud, por favor? 750 por 1.25. 937.5. 937.5 newton metros. Gracias. Bien, ahora vamos con este momento 2. Vamos a plantear lo que habíamos comentado en el ejercicio anterior para hacer una operación directa. Vamos a suponer que aquí tenemos un plano cartesiano propuesto en este punto, ahí de forma imaginaria, acá también. Y vamos a suponer que esta fuerza de 200 la vamos a trasladar hasta allá. Lo voy a poner aquí. La extendemos hasta acá. Y aquí tenemos ahora esa fuerza de 200 newtons. Aquí es muy sencillo porque lo que les comentaba, como se va a formar un ángulo de 90 grados, pues nada más sería esa magnitud de fuerza por esta distancia. Bien, obviamente pues aquí la distancia sería de 0.5. De acá a acá 0.5 y acá 0.5. Bien, vamos con ese momento 2, tiene un signo positivo. También vamos a aplicar con respecto a esto el término de fuerza por distancia. Tenemos un momento positivo, sería 200 por la distancia con respecto al punto, que sería de acá a acá, que sería 0.5. Entonces ahí pues vamos a tener que nos va a dar un resultado de 100 newtons. Newton metro. Bien, el otro momento, la otra fuerza para el momento 3. Lo mismo, podemos suponer que esta fuerza la extendemos hasta acá, sobre el eje imaginario que tenemos aquí, que aquí tenemos ahora, que trasladamos esa fuerza ahí, y ahí tenemos esa fuerza de 200 newtons. De la misma forma observamos con respecto a ese eje imaginario, forma un ángulo recto, entonces nuevamente nos apoyamos de fuerza por distancia. Entonces, en este caso tenemos que también se genera un momento positivo, que es este momento 3, serían 200 newtons por los mismos 0.5 metros, pues también nos va a dar una magnitud de 100 newton metro. Bien, ya tenemos entonces atendidos esos tres momentos. Vamos con el momento 4, que es este de acá. Voy a poner una línea. Aquí sí es más sencillo, pues obviamente irnos con la fórmula de momento igual a R por F, perdón, por el seno del ángulo θ. Vamos a suponer que aquí tenemos nuestra R, para poder aplicar en el momento 4 R por F por el seno de θ. Bien, a ver, nada más aquí. Ok, correcto.
La R pues sí es fácil, aplicamos Pitágoras, ocupamos los catetos, tenemos la altura 1 y de aquí hasta acá pues tenemos que serían 2.5. Entonces sería 1 al cuadrado más 2.5 al cuadrado. ¿Cuánto nos da esa R, por favor? 2.69. 2.69, gracias, metros. La fuerza pues ya la conocemos, son 500 newtons. El ángulo teta, vamos a calcular este ángulo teta, este de acá. Vamos a decir que es alfa. Alfa tangente a la menos 1 del cateto opuesto, que en este caso es 1, sobre el cateto adyacente, que es 2.5. ¿Cuánto nos da ese ángulo, por favor? 21.8. 21.8 grados. Perdón, gracias. Entonces ya tenemos ese ángulo. Vamos aquí a trazar esta parte. Un planito cartesiano. Vamos a determinar este ángulo de acá. Este ángulo de acá vamos a decir que es beta. Beta. Entonces beta sería tangente a la menos 1 del cateto opuesto, que en este caso vamos a tomar los datos del triangulito, sería 4, 4. Ese ángulo beta es igual a este pequeño, sería 4 entre 3. ¿Cuánto nos da eso, por favor? 53.13. Perdón, déjenme tomar tantita agua que se me secó la garganta. Listo. Bien, ya tenemos entonces ese ángulo de 53.13. Lo tenemos aquí en amarillo. Voy a extender un poquito la línea verde para determinar ahí el ángulo. Entonces tenemos aquí, ahí está. Entonces necesitamos sacar el ángulo teta. Recordamos que el ángulo teta es el ángulo que se forma entre esta línea R y la fuerza, que sería sería teta. Nosotros conocemos alfa y conocemos beta. El ángulo más grande es beta menos alfa, eso nos daría este pequeño ángulo teta. Aquí tenemos a esa alfa que tenemos ahí presente. Entonces teta va a ser beta menos alfa, que sería 53.13 menos 21.8. ¿Cuánto nos daría ese ángulo teta, por favor? 31.3. Gracias. Bien, entonces ya tenemos todos los datos. Aquí posiblemente se puede considerar que fue un poquito más complicado. Si se les hace más fácil sacar el ángulo de este lado, ya vimos que también lo podemos ocupar. ¿Sí? Al final pues es hacer operaciones un poquito adicionales o un poquito más de operaciones adicionales, para decirlo correctamente, para poder determinar ese ángulo teta y poder aplicar esta expresión. Aquí es mucho más sencillo ocupar esta expresión que tenemos aquí, que hace la descomposición y de forma independiente ir calculando los momentos. Entonces vamos a utilizar esta, a mi parecer es mucho más sencilla. Entonces ya podemos calcular el momento 4. En este caso ese momento 4 pues recordamos que tiene un signo positivo, entonces está correcto como está planteado ahí. Entonces tenemos que es R, que sería 2.69 metros, por la magnitud de la fuerza, que son 500 newtons, por el seno del ángulo que se forma entre la recta R y la fuerza que tenemos ahí presente, que ya me ayudaron a calcular, lo que es de 31.3. ¿Cuánto nos da ese momento 4, por favor, muchachos? $698.7. 698.7 newton metro. Gracias. Bien, entonces ya tenemos todos los momentos correspondientes. Ahorita checamos lo del si consideramos el par de fuerzas. Vamos a hacer el momento, la sumatoria de momento en el punto O, que sería la suma de todos los momentos que acabamos de determinar. El momento 1 fue de menos 937.5 newton metro más 100 del momento 2
más otros 100 del momento 3, más 698.7 del momento 4. ¿Cuánto nos da esa sumatoria de momento? O ese momento resultante, por favor. Menos 38.8. Menos 38.8 Newton metro. Correcto. Recordamos que podemos dejar el signo o podemos poner 38.8 Newton metro y la dirección con respecto al signo. Recordamos que por convención direcciones horarias son negativas y direcciones antihorarias son positivas. Entonces podemos hacer la representación con signo positivo y en este caso la dirección que toma el momento. Cualquiera de las dos representaciones es correcta. Bien, aquí lo voy a tomar. Ya sabemos que el par de momento que se genera entre las dos fuerzas de 200 newtons que están ahí presentes, pues va a ser en esta dirección que tenemos aquí marcada. Ya la habíamos marcado aquí. Sería esta que está aquí. Le pusimos momento 2, 3. El momento generado por ese par de fuerzas, vamos a ponerlo aquí en un cuadrito, momento 2, 3, pues sería la fuerza por la distancia que la separa, que sería la magnitud de una de las fuerzas por la distancia 1 igual a 200 newton metro. Esa sería la fuerza 2, 3. ¿Cómo quedaría la sumatoria de momentos? Aquí quedaría la sumatoria de momentos. En el punto O sería el momento 1 más el momento 2, 3 más el momento 4. Entonces hacemos la suma y vamos a obtener exactamente lo mismo. Tenemos el mismo momento 1 que es menos 937.5 más 200 más el 698.7. Eso nos va a dar el mismo resultado que tenemos aquí abajo. Entonces podemos hacerlo como lo hicimos en este ejercicio de forma independiente, trazando la trayectoria, o lo que es más sencillo que sacar, ahí se me pasó, sacar el momento a partir del par de fuerzas, que ya nada más vemos fuerza por distancia, no hay necesidad de trasladar el momento hacia la línea de referencia y directamente podemos sacar ese momento a partir de ese par de fuerzas. No sé si hasta aquí tengan alguna pregunta o comentarios, muchachos. Bien, vamos a proseguir. Voy a regresarme nuevamente a la figura. La voy a tomar. Tomo la figura. Me voy a una hoja nueva. ¿Y cómo voy a representar? Yo ya tenía aquí, en este primer cálculo, este término. Lo voy a cortar. Me parece. Lo voy a poner aquí al lado. Voy a poner la magnitud del momento. Lo tomo aquí. Lo voy a poner aquí abajo. Bien, ya con esos datos yo puedo hacer la representación del sistema equivalente. Voy a hacer exactamente lo mismo con las componentes que tenemos aquí. Tenemos esta componente. Tenemos esta componente aquí. Esta componente hacia abajo. Voy a poner la resultante. Voy a poner los datos correspondientes. Esta es de 460.97 newtons. Esta fuerza de arriba es de 300 newtons y esta fuerza que va hacia abajo, o esa componente de la fuerza resultante, es de menos 350 newtons. Ahora voy a colocar la fuerza, el momento. Sobre este punto voy a colocar el momento resultante que obtuvimos, que va a ser de 38.8 newton metros. Y este sería el sistema equivalente de todas las fuerzas que tenemos presentes en este sistema o en esta tubería
con respecto al punto O. Entonces esto se refiere con sistema equivalente, sacar la resultante de las fuerzas, la resultante de los momentos a partir de las fuerzas presentes y mostrarlas en el punto en el cual nos indica el ejercicio. No sé si tengan alguna pregunta o comentario, muchachos, hasta aquí. Bien, entonces vamos a pasar al siguiente ejercicio. Vamos a resolverlo. Nada más verifico si está pidiendo algo más el ejercicio. Ya con eso ya está. Ok. Si nada más nos pide que saquemos la fuerza y un momento de par equivalentes. Ahí está, ya lo sacamos. Y fue lo que hicimos en este procedimiento y plasmamos aquí en esta figura. Vamos a hacer este ejercicio. Y se reemplace el sistema de fuerza y par que se muestra en la figura por una fuerza resultante equivalente y un momento de par que actúa en el punto O mayúscula. Bien, aquí tenemos las fuerzas involucradas. Nos está pidiendo exactamente lo mismo que el ejercicio anterior, sacar a partir de las fuerzas que están presentes, las fuerzas resultante, plasmarla en el punto O, a partir de las fuerzas mostradas en la figura, determinar el momento total que se genera con respecto a esas fuerzas sobre el punto O. Entonces es exactamente lo mismo que hicimos en el ejercicio anterior. Se los voy a dejar de tarea, ¿sale? Ahorita se los subo a la plataforma para que lo puedan resolver. Entonces pueden tomar de referencia el anterior que resolvimos. Aquí hay que hacer descomposición vectorial para esta fuerza y para esta fuerza para poder representar la forma cartesiana y sacar la fuerza resultante. A partir de esa fuerza resultante sacan el ángulo en el cual va a estar esa fuerza resultante en este punto O y el ángulo, bueno, sacan el ángulo y sacan la magnitud para que representen también la fuerza resultante sobre este punto O. ¿Qué otra cosa sacan aquí? Y la magnitud de los momentos. Ahí tengan cuidado con el sentido que va a tomar o que le van a asignar a cada uno de los momentos para que posteriormente hagan la suma de ese momento con respecto al punto O. Aquí lo que les recomiendo es sacar la fuerza, la distancia R de aquí a acá, la distancia R. Bueno, esta fuerza como es vertical, ahí sí lo que les sugiero es que simplemente la suban y listo, ya fuerza por distancia. La que sí van a tener que sacar también es esta de aquí a acá, esta R, ¿sí? Porque tiene cierta inclinación. Entonces, para que en este caso y en este caso utilicen la expresión de R por F por el seno de teta, y en esta, con respecto a esta fuerza, pues nada más la trasladan aquí arriba, sacan fuerza por la distancia, que la distancia es de aquí a acá, y puedan aplicar esta expresión solamente. Eso para la sumatoria de momentos. Para la sumatoria de fuerza, pues ya saben, la forma cartesiana, hacen la sumatoria y pues ya está listo. Le dejamos hasta aquí, muchachos, porque posteriormente en la siguiente sesión vamos a ver este ejercicio. Este ejercicio está bastante extenso, entonces para que en la siguiente clase resolvamos el que sería el lunes, y posiblemente esto, y ya se lleven de tarea estos otros ejercicios que están acá. Sí, muchachos, entonces no sé si hasta aquí tengan alguna pregunta o comentario. Ahorita en unos 20 minutos ya les subo este ejercicio ahí al módulo para que ya lo tengan disponible. Obviamente los voy a dejar abierto hasta las 11:59 de la noche para que tengan suficiente tiempo en caso de que tengan otras actividades que atender. Fácil dedicándoles, lo resuelven entre 30 y 40 minutos o un poquito menos para que lo puedan atender la actividad ahí en el módulo. Entonces, chicos, ¿algún comentario? Bueno, antes de cualquier cosa, pues voy a parar aquí el video. Ahorita se lo subo. La primera parte y la segunda parte que tuve que cortar porque se me había como que ahí un poquito atrasado el sistema. Bien, entonces voy a parar aquí el video.